Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de estos lindos y hermosos aretes en forma de aros con puntada gusano. Están muy bonitos y muy fáciles de realizar. Bueno, para hacer este arete, yo aquí estoy utilizando el color azul, amarillo y este que es color gris. También tengo aquí los brochecitos para los aretes, el arito, el gancho del número 5 y unas pinzas para poder poner nuestro ganchito, poner nuestros aros y el broche de nuestro arete. Bueno, para hacer nuestro arete vamos a iniciar haciendo cadenas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Unimos en nuestra primer cadenita de inicio con un punto deslizado. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y hacemos puntos altos. En total vamos a hacer 24 puntos altos. Tenemos 24 puntos altos. Ahora vamos a unir en la tercera cadenita de inicio con un punto deslizado. Ahora hacemos una cadenita y pasamos al siguiente punto con punto deslizado. Una cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Y así vamos a hacer esta puntada con punto deslizado, la puntada del gusanito, del gusano. Con una cadenita y punto deslizado, una cadena y punto deslizado. Y así vamos a trabajarla hasta terminar. Y aquí cerramos con punto deslizado. Voy a hacer un punto y corto porque aquí ya tenemos nuestro primer aro de nuestro arete. Bueno, con el color gris o cafecito, se ve. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con las 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora lo vamos a pasar al centro de nuestro tejido. Así. Y aquí vamos a unir
en la primera cadena de inicio que hicimos. Con un punto bajo. Así. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenas y hacemos puntos altos. Vamos a hacer en total 24 puntos altos. Vamos girando el tejido para ir rellenando nuestro aro con nuestros 24 puntos altos. Y aquí pues ya unimos nada más con punto deslizado y cerramos. Ahora hacemos una cadenita y pasamos al siguiente punto con punto deslizado. Una cadenita y punto deslizado. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el primero, la puntada del gusano. Y bueno, pues aquí ya nada más finalizamos con un punto deslizado y cortamos el hilo porque ya terminamos de hacer nuestro segundo aro de nuestro arete. Para el siguiente aro vamos a hacer, aquí en este voy a hacer 15 cadenitas. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ya no vamos a hacer 12, sino vamos a hacer 15 porque vamos a abrazar a los dos aros que tenemos ya de nuestros aretes. Y aquí vamos a abrir el huequito, el hueco entre uno y el otro, para que nos quede abrazando a los dos. Vamos a pasar las cadenitas que hicimos. Y vamos a unir en la primer cadena de inicio. Con punto deslizado. Ahora aquí hacemos 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente hacemos puntos altos. Y en total vamos a hacer 24 puntos altos. Vamos a ir escondiendo el hilo que nos quedó.
Vamos a ir tejiendo y vamos a ir girando nuestro tejido para ir tejiendo lo que nos falta de nuestras cadenitas. Aquí ya tenemos nuestros 24 puntos altos. Cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Subimos hacemos una cadenita y pasamos al siguiente con punto deslizado. Este lo vamos a hacer igual como en las otras dos que hemos hecho. Una cadena y punto deslizado. Una cadena y punto deslizado. Vamos girando el tejido para poder hacerlo. Bueno, y aquí ya nada más cerramos con punto deslizado. Cortamos y ya aquí ya tenemos terminado nuestro tercer aro de nuestro arete. Bueno, aquí ya tenemos terminado ya nuestro segundo arete. Ahora le vamos a poner nuestro gancho. El gancho para trabar ya terminar nuestro arete. Con la ayuda de la pinza vamos a abrir nuestro aro. Y lo vamos a poner en el amarillo. Aquí mismo le ponemos el gancho de nuestro arete. Y cerramos. Cerramos bien para que no se nos vaya a salir el tejido de nuestro arito. Bueno, y aquí solo le ponemos el broche de gomita. Para terminar nuestro arete. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos terminado nuestro arete de aros. Tenemos el segundo. Quedaron muy bonitos. Y bueno, así es como nos quedaron ya terminados nuestros aretes. Están muy bonitos con la puntada del gusanito. Y bueno, pues yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.